El primer papa de la Iglesia Católica fue Pedro, cuyo nombre original en la Biblia es Simón. En el Evangelio de Mateo, Mateo 16:17, Jesús lo llama Simón Bar Jonás. Jesús luego cambia su nombre a Pedro, que significa roca en griego, y declara que sobre esta roca edificará su iglesia. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, y es tradicionalmente considerado el primer papa de la Iglesia Católica. Nació en Betsaida, Galilea, actualmente al norte de Israel, alrededor del año 1 a.C., y originalmente se dedicaba a la pesca. Fue llamado por Jesús junto con su hermano Andrés para convertirse en pescadores de hombres. Pedro tuvo un papel destacado entre los apóstoles y fue testigo de muchos eventos importantes en el ministerio de Jesús. Es conocido por ser el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, diciendo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús respondió diciendo que sobre esa confesión edificaría su iglesia y le daría las llaves del reino de los cielos. Según la tradición cristiana, después de la resurrección de Jesús, Pedro desempeñó un papel crucial en la propagación del cristianismo. Predicó en Jerusalén y se cree que realizó milagros. Posteriormente, viajó a otras regiones, incluida Roma, donde se estableció como líder de la comunidad cristiana. La tradición sostiene que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Se dice que fue crucificado de cabeza en una cruz, ya que consideró que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. La tumba de San Pedro se encuentra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La sucesión papal se basa en la creencia que Jesús designó a Pedro como el líder de su iglesia, como se menciona en el Evangelio de Mateo. La figura de San Pedro es venerada como un importante líder espiritual y símbolo de la autoridad papal en la tradición católica. En el siglo I, el cristianismo emergió en el contexto del Imperio Romano, donde la diversidad de creencias religiosas estaba marcada por la adoración a múltiples dioses, y los primeros cristianos eran a menudo vistos con sospecha porque rechazaban la adoración de los dioses romanos y del emperador. Durante este periodo, la Iglesia se organizó gradualmente bajo la dirección de líderes locales, y las comunidades cristianas se formaron en varias ciudades del Imperio Romano. Así, la figura de los apóstoles, incluido San Pedro, desempeñó un papel crucial en la propagación del cristianismo y en la consolidación de las comunidades. Los cristianos enfrentaron persecuciones esporádicas, ya que su negativa a participar en rituales paganos y su lealtad exclusiva a Jesucristo eran vistas como una amenaza para la estabilidad del imperio. Algunos emperadores, como Nerón, culpaban a los cristianos de eventos adversos y desataban persecuciones intensas. Durante estas persecuciones, muchos cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados. Entre los mártires más conocidos se encuentran los apóstoles Pedro y Pablo, quienes, según la tradición, fueron ejecutados en Roma durante el reinado de Nerón. Paradójicamente, las persecuciones no impidieron el crecimiento de la Iglesia. La valentía de los mártires y su disposición a morir por su fe inspiraron a otros, y el mensaje cristiano continuó extendiéndose. A principios del siglo IV, el Imperio Romano estaba dividido en dos partes, y Constantino I, también conocido como Constantino el Grande, emergió como uno de los líderes. Constantino se convirtió en emperador del Imperio Romano de Occidente y más tarde del Imperio Romano de Oriente. Constantino emitió el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, junto con Licinio, su coemperador en el este. Este edicto estableció la tolerancia religiosa en el Imperio Romano, permitiendo la libertad de culto para todas las religiones, incluido el cristianismo. En el año 325 después de Cristo, Constantino convocó el Concilio de Nicea, que tuvo lugar en la ciudad de Nicea, actualmente Iznik, en Turquía. El concilio fue convocado para abordar las disputas teológicas y doctrinales dentro de la Iglesia, especialmente la controversia ariana, que cuestionaba la relación entre Jesús y Dios Padre.
El presbítero Arius sostenía que Jesús era una creación divina pero no igual a Dios Padre en esencia, y el obispo Alejandro de Alejandría junto a su discípulo Atanasio defendieron la posición de la consustancialidad, argumentando que Jesús era de la misma sustancia que el Padre. El concilio adoptó la posición de Alejandro y Atanasio, formulando el Credo de Nicea, que afirmaba la plena divinidad de Jesucristo y establecía la doctrina de la Trinidad, además de abordar cuestiones teológicas. El concilio trató otros asuntos, como la celebración de la Pascua, que siguió un calendario solar. El concilio de Nicea estableció la ortodoxia trinitaria y sentó las bases para futuros concilios ecuménicos. La legalización del cristianismo por Constantino y su apoyo al concilio marcaron un período de transición en la historia de la Iglesia, vinculando la esfera religiosa con la esfera política. Los siglos V al VII fueron un período de cambios significativos en el Imperio Romano y en la Iglesia. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, mientras que el Imperio Romano de Oriente, o de Bizancio, continuó su existencia. Durante este tiempo, la autoridad papal en Roma se consolidó gradualmente como una figura clave en la Iglesia. Los papas desempeñaron un papel importante en la defensa de la ortodoxia, la doctrina cristiana aceptada, contra diversas herejías que surgieron, como el arrianismo y el nestorianismo. Los papas más notables de esta época fueron, por ejemplo, León I, también conocido como León el Grande. Fue una figura destacada durante este período. Contribuyó significativamente a definir la doctrina de la encarnación y fortaleció la autoridad papal en asuntos doctrinales y eclesiásticos. Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, desempeñó un papel crucial en la consolidación de la Iglesia en Europa occidental. También estableció el modelo de la triple oficina, que incluía funciones de gobernante espiritual, administrador y líder litúrgico. Los papas desafiaron y resistieron herejías que amenazaban la unidad y la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo, que abordó la controversia monofisita, contó con la aprobación papal y contribuyó a establecer la doctrina ortodoxa sobre la naturaleza de Cristo. Los papas también se involucraron en la propagación del cristianismo en Europa, enviando misioneros y desempeñando un papel importante en la conversión de los pueblos germánicos. El modelo de liderazgo establecido por papas como León y Gregorio I influyó en la forma en que la Iglesia se organizaría y se expandiría en los siglos posteriores. El cisma de Oriente y Occidente, también conocido como el Gran Cisma, marcó la división entre la Iglesia católica en el oeste y la Iglesia ortodoxa en el este en el año 1054. Las tensiones entre las dos partes se acumularon a lo largo de los siglos debido a diferencias teológicas, litúrgicas y culturales. Una de las principales causas fue la cuestión de la autoridad del Papa. En el oeste, la Iglesia católica veía al Papa como el líder supremo de la Iglesia, mientras que en el este, el patriarca de Constantinopla y otros líderes eclesiásticos compartían la autoridad. La inclusión de la cláusula filioque en el credo niceno-constantinopolitano fue otra fuente de discordia. La cláusula afirmaba que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, mientras que la versión original solo decía procede del Padre. Esta diferencia teológica contribuyó a la división. Las diferencias teológicas y litúrgicas menores, así como cuestiones culturales y políticas, también desempeñaron un papel en el conflicto. La tensión llegó a su punto culminante en el año 1054 con una serie de eventos conocidos como el Incidente de la Leva. El cardenal Humberto de Silva Candida, enviado papal, excomulgó al patriarca Miguel Cerulario en la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. A su vez, Cerulario excomulgó al cardenal. Este intercambio de excomuniones mutuas simbolizó la ruptura formal entre el este y el oeste. Después del cisma, la Iglesia Católica en el oeste y la Iglesia Ortodoxa en el este continuaron separadas, cada una con su propia autoridad eclesiástica y tradiciones.
La división persiste hasta el día de hoy, y las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa han experimentado altibajos a lo largo de los siglos. Aunque hay esfuerzos de diálogo ecuménico, la plena reconciliación aún no se ha logrado. Así llegamos al Renacimiento, que fue un periodo cultural, artístico y científico que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVII. Esta época se caracterizó por un renacer del interés en la cultura clásica grecorromana, el humanismo, el énfasis en la razón y el pensamiento crítico, así como avances en el arte y la ciencia. Grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael florecieron en este periodo, creando obras maestras que reflejaban la belleza y la perfección clásica. La Reforma Protestante, iniciada en el siglo XVI, fue un movimiento religioso y social que cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y dio lugar a la formación de diversas denominaciones protestantes. Martín Lutero, un monje alemán, desencadenó la Reforma en 1517 al publicar sus 95 tesis, que criticaban prácticas de la Iglesia como la venta de indulgencias. La Reforma enfatizaba la autoridad de la Biblia, la justificación por la fe y la idea de sacerdocio universal, desafiando la jerarquía y las doctrinas católicas tradicionales. La Iglesia Católica respondió a la Reforma con el Concilio de Trento, desarrollado entre los años 1545 al 1563, que reafirmó muchas doctrinas tradicionales y abordó prácticas que habían sido objeto de críticas. También enfatizó la importancia de la tradición y la autoridad eclesiástica, rechazando algunos principios fundamentales de la Reforma. Además de Lutero, otros reformadores como Juan Calvino en Ginebra y Ulrico Zwinglio en Suiza desempeñaron un papel importante en la expansión del movimiento protestante. La Reforma se extendió a través de Europa, dando lugar a la formación de diversas denominaciones como luteranos, calvinistas, anglicanos y anabaptistas. El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y continuó bajo el pontificado del Papa Pablo VI hasta 1965. El Papa Juan XXIII expresó su deseo de abrir las ventanas de la Iglesia para permitir la entrada de aire fresco y renovar la vida de la Iglesia Católica en respuesta a los desafíos modernos. Los principales temas y decisiones fueron: liturgia, Sacrosanctum Concilium. Se realizó una reforma litúrgica significativa, promoviendo una participación activa de los fieles en la misa. Se permitió la celebración de la misa en la lengua vernácula en lugar del latín. La Iglesia en el mundo, Gaudium et Spes. Se emitió una declaración pastoral que abordaba la relación de la Iglesia con el mundo moderno, reconociendo la importancia de la dignidad humana, la libertad religiosa y la responsabilidad de los cristianos en la sociedad. La reconciliación ecuménica, Unitatis Redintegratio. Se buscó mejorar las relaciones con otras denominaciones cristianas y se alentó el ecumenismo, reconociendo los elementos de verdad y santidad presentes en otras tradiciones cristianas. Reconocimiento de la Iglesia local, Lumen Gentium. Se enfatizó la colegialidad entre los obispos y la primacía del Papa, así como el papel vital de los laicos en la Iglesia. Se subrayó la idea de que la Iglesia es el pueblo de Dios, libertad religiosa, Dignitatis Humanae. Se declaró la libertad religiosa como un derecho fundamental, reconociendo el derecho de cada persona a practicar su fe según su conciencia. En el próximo video conocerás a los peores papas de la historia y sus terribles acciones que los condenaron por toda la eternidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta y activar las notificaciones para no perderte ningún magnífico documental.